nos sirve para calcular el voltaje, la resistencia y la corriente en un circuito. La forma de aplicarla es fácil, básicamente seleccionando, por ejemplo, el voltaje y aislando las dos incógnitas siguientes, tenemos que el voltaje es igual a, tapamos el voltaje y nos queda RI, resistencia por corriente. Ahora, por ejemplo, seleccionamos la corriente y nos queda voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y bueno, seleccionando la resistencia, nos queda que es igual al voltaje sobre la corriente. Voltaje, digo resistencia igual a voltaje sobre corriente. Y estas son las tres ecuaciones de la ley de Ohm. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver estos circuitos mixtos, ya que se encuentran resistencia en serie y en paralelo. Y bueno, tenemos de incógnita al voltaje de la fuente. Esta es la incógnita principal. Nuestros datos son que R1 es igual a 10 kiloohmios, R2 es igual a 5 kiloohmios y R3 es igual a 22 kiloohms. También tenemos que la corriente en la resistencia 3 es igual a 10 miliamperes. Es el dato más importante que nos dan. Ahora, bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es calcular la caída de tensión en R3, ya que tenemos la resistencia y la corriente. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces tenemos que voltaje en la resistencia 3 es igual a 22 kiloohms por 10 miliamperes. Esto nos da como resultado 220 voltios. 220 voltios. Un dato no menor es que como R2 y R3 se encuentran en paralelo, una de las características de las resistencias en paralelo es que ambas poseen la misma caída de tensión. Por lo tanto, el voltaje en ambas resistencias es el mismo, 220 voltios. Tenemos este dato. Entonces, ahora, sabiendo esto, podríamos calcular lo que es la corriente que circula por el paralelo R2, R3. Para esto, primero tenemos que sacar la resistencia del paralelo antes mencionado, aplicando la ecuación de la resistencia en paralelo, que es 5 kiloohms por 22 kiloohms sobre la suma de ambas resistencias, 5 kiloohms más 22 kiloohms, nos da 27 kiloohms. Esto nos da como resultado, de paralelo lo vamos a llamar R23, para simplificar el asunto. Entonces tenemos que esto vale 4074 ohms. 4074 ohms. Sabiendo esto, podríamos calcular ahora que tenemos la caída de tensión en el paralelo y la resistencia. Podemos calcular la corriente que circula por ese paralelo. Entonces tenemos que ir en la corriente en el paralelo 2,3 es igual a 220 sobre 4074 ohms. Esto nos da como resultado 54 miliamperes, que es lo que circula por ese paralelo. Ahora, ¿qué tenemos? Sabemos que circula por este paralelo son 54 ohms. Y como este paralelo ahora es una resistencia, la hemos simplificado en la resistencia 2,3
es una sola resistencia. Esta se encuentra en serie con R1 y dos resistencias que se encuentran en serie poseen la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, y la resistencia que circula por R1 también es 54 mA. Por lo tanto, la corriente total del circuito es igual a 54 mA. Sabiendo esto, tenemos la resistencia y la corriente en R1. Por lo tanto, podemos calcular lo que es la caída de tensión en dicha resistencia. Entonces tenemos que VR1 es igual a 10 kiloohmios, 10 kiloohms por, perdón, digo, sí, por 54 miliamperes. Lo cual nos da 540 voltios. 540 voltios. Entonces yo quiero saber el voltaje de la fuente. Entonces tenemos el voltaje en R1 y el voltaje en el paralelo, que es 220. Entonces tenemos que el voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, vamos a usar este color, el voltaje de la fuente, voltaje total, es igual a 540 voltios. Sumamos la caída de tensión de ambas resistencias, más 220 voltios. Esto es igual a 760 voltios. Y ese es el valor de la incógnita. Por lo tanto, el circuito está resuelto. Ahora, podría corroborar esto. Podría corroborarlo utilizando otro camino. Voy a usar otro camino para calcular esto. Sabiendo que ya sabemos cuál es el valor de la fuente, pero vamos a usar otro camino posible también. Sabemos que la resistencia del paralelo R2 y R3 es 4074. Y el valor de la resistencia 1 es de 10.000 ohms. Por lo tanto, si sumamos ambas resistencias, sabemos cuál es la resistencia total del circuito, que es 14.074 ohms. Ahora sé que la corriente total es igual a 54 miliamperes, ya lo habíamos sacado anteriormente. Entonces, usando la ley de Ohm, tenemos que la resistencia total, la que ya dijimos hace un momento, por la corriente total es igual al voltaje total. Haciendo esta operación nos da 759,9, lo cual redondeado nos da 760 voltios. Y así podemos corroborar que nuestro cálculo anterior es correcto. Así que bueno, muchas gracias por el video y por favor suscríbanse, eso me ayudaría bastante.